¿La reforma fiscal va o no va? Si nos basamos en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año que viene, uno pudiera pensar que no va. ¿Por qué? Porque cuando vemos el nivel de ingreso que tiene previsto, está alrededor del 13.3%, es decir, que el ingreso por impuestos no es muy diferente a lo que regularmente se obtiene con el sistema impositivo actual. Entonces, si es el mismo nivel, 13.3, 14% del PIB, que es lo que le llamamos la presión tributaria, si eso es prácticamente lo mismo, es lógico pensar que entonces no hay una modificación impositiva importante, no hay aumento de impuestos, no hay un aumento de la base, no hay un aumento de las recaudaciones en consecuencia. Por tanto, uno pudiera decir, miren, eso significa que de acuerdo a este presupuesto no habrá reforma tributaria. Eso es lo que se pudiera desprender de la lectura de esto que tenemos como proyecto. Vamos a ver algunos detalles. Vamos a tomar el caso del resultado financiero. ¿Qué nos dice el resultado financiero? Eso es ingresos menos egresos. Usted tiene los ingresos que principalmente vienen por el lado de los impuestos, tiene los egresos y ahí usted observa un déficit de 174.795 millones de pesos. Repito, 174.795 millones de pesos. Si yo hago el cálculo en términos del Producto Interno Bruto, eso sería equivalente alrededor del 3% del PIB. 3% del PIB. La pregunta es, ¿alcanzará 3% del PIB de déficit? Este año supuestamente sería 4%, será un poco menor este año por el hecho de que no se va a ejecutar los 130.000 millones de pesos que se había estimado que se ejecutaría como gasto de capital. Recuerden que he estado señalando que la inversión pública es muy, pero muy tímida. Así que en el año que viene, que se tiene previsto una inversión pública de 140.000, casi 141.000 millones de pesos, la gran pregunta que habría que hacerse es, bueno, eso que es casi el 3% del PIB, un poco menos, la pregunta es, ¿realmente se piensa que se va a ejecutar esos 140.000 o le va a sacar un punto de esa inversión que no se ejecute para entonces alcanzar el 3% del déficit del sector público? Porque hay algunas otras partidas de gasto que muestran una reducción y uno se preguntaría, ¿realmente lo van a poder disminuir esas partidas? Uno se lo pensaría dos veces. Entonces, como que uno puede llegar a la conclusión al observar lo que son estas partidas de ingresos y egresos que en realidad pudiera estar subestimado el nivel de déficit público, porque el total de ingresos es 871.000 millones de pesos, el nivel de gasto es un millón de millones de pesos, de los cuales 140.000, casi 141.000 es gasto de capital. Y uno se preguntaría, ¿realmente alcanzaría ese 3%? Pienso que no, pienso que estaría subestimado. Entonces ese es un punto que hay que comenzar a señalar de este presupuesto. El presupuesto parece que está subestimado. Fíjense que no aparece reforma por ningún lado porque la presión tributaria sigue estando en el entorno del 13%, del 13 al 13.5%, específicamente el 13.3%. Uno dice, bueno, si es 13.3%, no hay reforma. Hay un déficit que parecería que está subestimado. Entonces uno dice, bueno, no hay reforma, pero hay un déficit subestimado, ¿qué pudiera estar sucediendo? Comenzamos a ver ciertos elementos extraños en lo que es este presupuesto. Ahora, para financiar ese déficit, se va a emitir 284.000 millones de pesos de deuda. 284.000 millones de pesos de deuda que se va a utilizar para amortizar deuda y disminuir cuentas por pagar por un monto de 109.000 millones de pesos. Es decir, que la diferencia que hace los 172.000 millones de pesos, eso es, o 174.000 millones de pesos, eso es el déficit público. El déficit para el gobierno central para el año que viene. Ese sería el déficit. Ahora, al revisar los supuestos, porque el Belcebú está en los detalles, ahí es que están los detalles, la cosa, lo difícil. Cuando entramos a ver los supuestos que está detrás de este presupuesto, nos damos cuenta de que puede que haya cierta subestimación de algunas partidas de gasto. Por ejemplo, se menciona el tema de los combustibles. Entramos a ver los combustibles y ahí vemos, por ejemplo, el precio del carbón. El precio del carbón ellos lo tienen a $76.10 la tonelada métrica. Y uno se pregunta, bueno, ¿a cuánto está ahora mismo? Lo más barato que está es alrededor de $220.
yo sé que el presidente, al salir a sacarle la castaña del fuego a Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, que no hizo la licitación en el momento que la debió de haber hecho, que fue en marzo de este año, la hizo en julio, no le dio tiempo, fíjense que todavía ni siquiera ha firmado el contrato, él le acusó a la empresa que le suministraba el carbón de que fue que se atrasó el barco, si el barco no se hubiese atrasado, como quiera, ya no había más carbón bajo ese contrato, de tal manera que se iba a quedar sin carbón como quiera. Gracias a que intervino el presidente Luis Abinader, que llamó a su compañero, el presidente Iván Duque, gracias a que él lo hizo, esto consiguió 5 barcos que ya han llegado 2 al país. Los 3 primeros se van a cotizar a $170, fíjense que está por encima, casi $100 de estos $76 que tiene presupuestado. Y los otros 2 barcos de los 5 vendrían a $220 la tonelada. Obviamente, muy por encima de los $76. Sabemos que hay una empresa norteamericana que ya está adjudicada, pero todavía no ha firmado el contrato, por un monto de alrededor de $104 la tonelada. Pero hay todavía 900.000 toneladas más que se estarían licitando y también 400.000 que se estarían licitando de manera urgente. Sabemos que esas de manera urgente es muy probable que estén alrededor de $220, muy por encima de 76.10. Y las nuevas 900.000, ¿qué precio pudiera tener? Pudiera tener también un precio muy alto, aunque sabemos también que hay una oferta sobre la mesa a un precio considerablemente menor. Un precio considerablemente menor a esos 220 que yo espero que lo evalúe el gobierno de forma adecuada. No cabe duda, sin embargo, que cuando uno ve en promedio todas estas partidas de gasto, uno llega a la conclusión de que esos 76,10 que tiene el presupuesto estimado como precio del carbón para el año que viene, están muy por debajo del mercado. Usted me dirá, no, pero es que yo pienso que va a bajar el año que viene. Está bien, tú puedes pensar eso, pero tú estás cotizando y comprando hoy para utilizar el año que viene el carbón. Es decir, que tú vas a estar pagando una factura el año que viene y esa factura la va a pagar con los precios de ahora, que son precios de $220. Así las cosas, uno puede llegar a la conclusión de que efectivamente hay una partida que está subestimado. Y eso implica, o tú aumentas el precio de la electricidad que le vende Punta Catalina y también Itabo a las EDE, y las EDE aumentan la tarifa de electricidad, o aumenta el déficit del sector eléctrico, o reduce el nivel de beneficio de Punta Catalina. Al final hay un deterioro de las cuentas del gobierno. Y si hay un deterioro de las cuentas del gobierno, pues aumenta el déficit. Es decir, que el déficit público no es 3% del PIB. Ese es el primer elemento. El otro elemento es el tema de los combustibles ya derivados de hidrocarburos. Por ejemplo, gasolina, fuel. Ustedes saben a qué precio estaría pensando el gobierno en el presupuesto que prevalecería para el año que viene el precio del petróleo, $62,70. $62. Obviamente, si yo le busco a cómo está ahora mismo ese precio, el precio del barril de petróleo está por encima, está muy por encima de lo que sería esos $62. Usted también me podría decir, mira, puede ser que ese precio baje, para el año que viene. Bueno, uno pudiera pensar que bajaría, pero obviamente cuando uno ve lo que está sucediendo con el precio del barril de petróleo, incluyendo lo que sería la curva, lo que sería una curva, digamos, para los próximos meses, uno dice, mira, $62 es difícil. Ahora mismo está casi en $79, casi $79. Puede subir, puede bajar, pero $62 que va a prevalecer el año que viene como promedio, me da la impresión que también está subestimado ese precio. Y obviamente que al estar subestimado, también estaría subestimado entonces el precio que, por ejemplo, pagaría las EDE por esa energía. Y eso implica un aumento del déficit del sector eléctrico. Y el aumento del déficit del sector eléctrico deteriora el déficit del sector público. Y el aumento del déficit del sector público es algo que va a influir sobre ese 3% que se tiene presupuestado. Entonces, esto lleva a pensar que las palabras de Alfredo Pacheco con relación al presupuesto, yo creo que es la clave.
¿Qué dijo el buen amigo Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados? Él dijo que él va a mandar a estudiar, porque se lo mandaron a la Cámara de Diputados el presupuesto, él lo va a mandar a estudiar, una comisión bicameral, pero que él va a esperar, oigan bien, la reforma fiscal. Es decir, que para Pacheco la reforma fiscal va. Y dice que el ministro de Hacienda dijo que la reforma va. Entonces ahí vemos que mientras los datos del presupuesto dicen no va porque no aumentan los ingresos, Pacheco dice no, pero ese no es el presupuesto en realidad. El presupuesto es uno que implica la necesidad de modificaciones impositivas, porque ese presupuesto, esto lo añado yo, tiene un déficit público que, como hemos visto, estaría subestimado. Si es así, se necesita una reforma fiscal. Si se necesita una reforma fiscal, entonces, obviamente, no hay de otra, sino que de aquí a diciembre se apruebe la misma. Ahora, ¿quién es que va a ir a explicar esto? Porque se dijo que se iba a hacer en el diálogo, pero ahora se dice no. El presidente va a ir moviéndose a diferentes gremios, diferentes partidos, explicando la reforma fiscal. Yo no recomendaría eso. Yo creo que ese es el trabajo del ministro de Hacienda. Ese es el trabajo del ministro de Hacienda. Es quien debería estar haciendo ese periplo, que explique la reforma tributaria. Si se quiere hacer acompañar del ministro de Economía, puede perfectamente acompañarse. Pero el presidente es la última palabra. El presidente es la última palabra ante lo que va a ser una discusión difícil, una discusión que realmente va a ser complicada, porque recuerden lo siguiente, una reforma fiscal va a afectar a diferentes segmentos de la población. Usted tiene que el 20% es pobre, usted tiene que el próximo 30% es un segmento vulnerable, ahí usted tiene el 50% de la población, luego viene un 40% de clase media y luego tiene un 10% que puede ser considerado ya como rico. Y la clase media, usted puede dividirla, clase media baja, clase media media, clase media alta. Esos son los segmentos. La pregunta es, ¿quién la va a pagar? La reforma fiscal. Ese es el mensaje. Y eso va a ser sumamente difícil porque cuando amplíen, por ejemplo, la base del ITEVIS, le va a recaer esa carga fiscal a los segmentos más pobres. Si dicen, bueno, vamos a establecer un mecanismo para devolverle, para compensar a los más pobres, al 20% más pobre y el otro 30% de vulnerable. Y la clase media, ¿quién la va a defender? Definitivamente, este es un tema sumamente difícil, sumamente complicado y sumamente costoso en términos políticos. Si así vemos esto, yo creo que ese periplo que se ha anunciado para explicar la posible reforma fiscal, quien tiene que llevarlo a cabo es el ministro de Hacienda. Vámonos a la pausa.